y atención porque el caso de Kevin Acosta ya entró duro en el terreno penal. La Fiscalía imputará por homicidio culposo al ex interventor de la nueva EPS por la muerte de este niño con hemofilia que esperaba medicamentos fundamentales para su tratamiento. ¿Qué encontró la Fiscalía para decir que aquí alguien pudo tener alguna clase de responsabilidad, César? Bueno, Juan Diego, hay que decir que la Fiscalía reveló que este próximo 24 de agosto se va a llevar a cabo esta audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo no solamente a Luis Oscar Gálvez Mateus, el entonces interventor de la nueva EPS, sino también a Nelson Ramírez, el entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y a las funcionarias Jessica Paola Triana y Diana Marcela Caballero dentro de la investigación por la muerte y la filtración de la historia clínica del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia. También hay que decir que sobre esto hay una investigación que incluye una solicitud sin precedentes, que es investigar al expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado con circunstancias de mayor punibilidad y homicidio culposo. Recordemos que Kevin Acosta fue un niño de 7 años que padecía hemofilia y falleció en febrero del 2026 tras completar semanas sin recibir el tratamiento necesario. El menor sufrió una caída de bicicleta y más de 24 horas después fue trasladado a Bogotá para recibir atención especializada, pero murió 5 días después. La investigación del caso de Kevin Acosta alcanza también al expresidente Petro por los delitos que le mencioné. 12:24 y ahora Santurbán. El Ministerio de Ambiente acaba de dejar sin efectos la delimitación express del páramo que había hecho el gobierno Petro prácticamente sobre la hora antes de terminar su mandato, Claudia Camila. Así es, sí señor, justamente en Bucaramanga la información la tiene Juan Carlos Ordóñez y lo que estaba pasando era que este páramo estaba delimitando más de 1.500 hectáreas de páramo en esa parte que era fuera de Santurbán. ¿Qué es lo que decían las comunidades mineras? Que les estaban quitando el derecho a trabajar en esta zona. Pues lo último, Juan Diego, justamente es que se revoca dicha resolución y ya tendrá el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que revisar estos efectos. Juan Carlos Ordóñez, desde Santander. Porque el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella considera que en su momento, antes de expedir 3 resoluciones para delimitar el páramo de Santurbán en un proceso express, no se tuvieron en cuenta recusaciones que se efectuaron en contra de la entonces titular del Ministerio del Ambiente en calidad de encargada, Irene Vélez. El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que prohibía la minería en cerca de 1.500 hectáreas en Santurbán, justo donde está el título minero de Iris Mining, con el argumento falaz, mentiroso de cumplir un fallo judicial. Los ambientalistas en Santander anuncian desde ya manifestaciones en contra de esta primera decisión del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Y no es el único reversazo en salud. También acaban de cambiar una decisión que venía del gobierno anterior. ¿Qué movieron y qué implica para la gente? Lo que pasaba, Juan Diego, era que la cuenta de alto costo básicamente es la que administra todos los registros de los pacientes con enfermedades prioritarias, por ejemplo, el cáncer, el VIH y también las enfermedades renales. Lo que había pasado en el gobierno pasado era que justamente le quitaba todas estas competencias a la cuenta de alto costo y las transmitía al Ministerio de la Salud. Pues hoy la ministra Ana María Vesga acaba de básicamente suspender dicha resolución. Ella asegura que se deben revisar todos los estudios técnicos y se puede decir, Juan Diego, que esta decisión responde a una de las primeras peticiones de los pacientes, en especial de la organización Pacientes Colombia. Entonces se empieza a ver cómo diferentes entidades del gobierno ya empiezan a echar reversazos en distintas áreas. El choque político. Y ahora sí, vamos al libro de la verdad, porque ahí aparecen nombres y casos que muchos seguramente recuerdan. La imprenta nacional, las casas Colombia de la Cancillería y varias de las polémicas que han marcado al gobierno Petro. ¿Qué está diciendo exactamente este documento, Laura Daniela? Así es, Juan Diego, pues son 4 años de escándalos resumidos en 135 páginas que ha presentado el gobierno de Abelardo de la Espriella en 5 capítulos. Por supuesto, elaboran este documento a partir del empalme unilateral que hicieron con el gobierno de Gustavo Petro. Identifican puntualmente 59 preocupaciones sobre la administración saliente y 23 casos específicos de presunta corrupción para un total de 82 casos documentados. Pero en lo que tiene que ver específicamente con el sector
interior y con el tema netamente político. Usted lo mencionaba, hablan del caso de los pasaportes con Portugal. ¿Recuerdan este caso de la imprenta nacional? Un contrato que se suscribió por 255 millones de euros por 10 años. Según dicen, la Procuraduría investiga el presunto ingreso de libretas de un origen diferente a lo que se había acordado. Además, es de recordar que hay una demanda contra ese modelo de contratación de pasaportes ante el Consejo de Estado. Pero siguen también en la Cancillería llegando cuestionamientos de ese libro de la verdad. Hablan de esas sedes consulares y no sé si usted recuerda precisamente esas Casas Colombia para promocionar al país en el exterior. Pues en el libro de la verdad denuncian que el gobierno anterior habría gastado más de 8.500 millones de pesos en esas sedes temporales que duraron entre 90 a 120 días y por supuesto se cuestionan entonces el caso de la cantidad de colombianos que fueron atendidos en esas sedes. Esto ya con traslado a la Procuraduría. Vamos a la Unidad Nacional de Protección porque hablan del 80% del presupuesto que se destinó desde esa entidad para escoltas, vehículos, dotación y viáticos, pero se agotaría entre agosto y septiembre. Hablan de un déficit fiscal, por supuesto, que afecta a la Unidad Nacional de Protección y además se cuestiona la contratación directa de 50.000 millones de pesos en el programa de drones y antidrones y hablan además de una falta de viabilidad técnica y de disponibilidad presupuestal en esos casos. Finalmente, también importante, Juan Diego, mencionarlo, en la función pública registra también ese libro blanco, 785 contratos suscritos por la Cancillería entre agosto de 2025 y enero de 2026, pero se señala, recordemos lo muy importante, una reducción de los requisitos de la formación y experiencia para cargos muy altos en el servicio exterior. Por supuesto, recordemos el caso del segundo idioma para ese tipo de empleo. Son muchos casos, pero estos por resumir algunos que por supuesto tocan a otras entidades del gobierno nacional. Y el libro también toca un tema que siempre termina siendo de los más sensibles, el de la plata. ¿Qué cuenta recibió el nuevo gobierno, Luisa? Pues Juan Diego, sin duda nos toca el bolsillo de todos los colombianos. Mire, ustedes quienes nos siguen desde la cuenta de YouTube pueden ver justamente esas alertas en el sector Hacienda y uno de, como lo mencionaba Laura Daniela, hecho de presunta corrupción. Hablamos de la DIAN. Dicen que hay una DIAN totalmente paralizada, Juan Diego, específicamente porque tenían que modernizarla. Es la entidad que nos ayuda a cobrar los impuestos, valga la redundancia, pero que gracias a eso pues podemos tener todos los servicios. 310.000 millones de pesos que se contrataron para modernizarla y no funcionan. El segundo caso, como usted lo decía, esa bomba de tiempo fiscal, la deuda que hoy en día es más alta debido a las tasas que vamos a tener que pagar en el futuro. Esa segunda alerta, dice este libro, que es un golpe silencioso al bolsillo de todos los colombianos, porque vamos a tener que meternos la mano al drill, Juan Diego, para pagar esto en los próximos años. Un tercer caso, Findeter, prestó, dice este libro, 328.000 millones de pesos a la empresa de energía Aire, pero sin un soporte técnico suficiente. Hoy esta empresa, ustedes recordarán, está en liquidación y la plata de los colombianos está en riesgo de perderse. Y le hablo de este último caso también, Electrohuila, Juan Diego. Cambiaron los estatutos para atornillar a una gerencia. Por supuesto, pedimos una respuesta al exministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre estos hechos y escuche lo que nos respondió. Es decir, es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del cambio. Al contrario, se estabilizó y se redujo. Y hay otro asunto también clave, Juan Diego, en el tema de reforma agraria. Vamos a ver esos tres es el de las asuntos. Tierras, ¿no? El de las tierras. Que ha sido uno de los más polémicos. Digamos, claro, más polémicos, pero además programas bandera del gobierno Petro. Nacional, por supuesto, pues dicen que fue un engaño. Un engaño total, dice que entregaron tierras sin título y pagaron casi 1 billón de pesos por predios que el Estado ni siquiera logró registrar. Solo el 7% de la meta que tenía, dice este libro, se cumplió. Y finalmente, el desarrollo rural, la Agencia de Desarrollo Rural, que usted recordará, habilitaron un sábado para contratar. Se fue del gobierno quien fuera además congresista, ¿no? Y era director de esa agencia. César Pachón. Y contrataron el sábado para poder pues seguir con estas plantas, adecuaciones administrativas, presupuestales y terminar todos los contratos, y este es uno de los hechos de presunta corrupción en esa entidad. Aunque la exministra Carvajalino... Escuchemos lo que nos dijo. Exacto. Ella nos respondió justamente sobre porque este y otros asuntos. Oiga, ¿qué tiene que decir frente a estas gravísimas denuncias que hace el gobierno entrante? Aquí está.
Si se hubiesen comprado tierras sin títulos, esos predios a los que se refiere el informe no hubiesen podido estar en los fondos públicos de los cuales se compraron.